Hola, ¿cómo andan? ¿Andan Hola, bien? ¿viene usted? Bien. Les mandé hoy temprano la letra del ejercicio uno, un material de apoyo y el modelo de solución. En cada ejercicio vamos a tener tres archivos. La letra, que si se las mandé temprano por si la podían imprimir y tenerla perfecto, les va a servir como apoyo. El modelo de solución, que es como el esqueleto donde trabajamos. Cada vez que les envío el modelo de solución, deberían ir guardándolo con guardar como y le ponen solución al, hoy por ejemplo pondremos 18 de marzo. Eso les permite que cada vez que vengan a la casilla correo que les envió el archivo, tienen el modelo de solución, el esqueleto vacío, y les sirve para volverlo a resolver. Por eso les digo, practiquen siempre sobre la base del mismo ejercicio uno, que es la idea para poder practicar y preparar. Eh, Tanto Yara como Natalia ya cursaron la materia, están viniendo a clase para preparar, la van a dar por examen y lo que veamos hoy les sirve un montón, porque el ejercicio uno es un ejercicio que nosotros en el primer parcial lo vemos como flujo de caja, pero tenemos todos los elementos para proyectar estados contables. De hecho, vamos a ir comentando algunas cosas ahora. El objetivo de esta clase es entender la técnica. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta materia era como un traductorado, que traducíamos del negocio al flujo y del flujo a la contabilidad? Vamos a verlo en práctica, cómo es este idioma, que es que sabemos los contadores y que podemos traducir desde la letra, que son los supuestos que vamos a utilizar el día de mañana, a lo que es la solución de ejercicios. Lo vamos a hacer despacio, seguramente lleguemos hasta salarios, con lo cual, si estuviéramos en tiempos de una prueba o de un parcial, todo lo que vamos a hacer hoy en 1 hora 40, 45, nos debería llevar 15 20 minutos. Pero lo interesante acá no es rápido, sino entender. Después va a venir el tema de la práctica y de automatizar y de lograr ir más rápido. Entonces, el material teórico que les mandé va en la línea de esto, justamente de ir entendiendo. Entonces, cuando agarramos la letra, voy a empezar a compartirla, así vemos de qué viene todo esto. La letra nos dice que la empresa La Salteña, que está con los socios Suárez y Cavani, cerró su ejercicio el 30 de junio del 2015 y nos contratan a nosotros para que planifiquemos financieramente el siguiente ejercicio y analizar cómo quedará posicionada la empresa al cierre del próximo año, el 30 de junio del 2016. Entonces, el primer aspecto que es de una dificultad escolar, pero que nos puede complicar, es que empecemos a saber que el segundo semestre del año es el primer semestre del negocio, que nuestro negocio empieza el 1 de julio y hoy para nosotros es 30 de junio. La ficción que estamos haciendo acá es que la empresa acaba de cerrar balance hoy, o sea, ayer, 30 de junio, tenemos el balance cerrado y hoy estamos a 1 de julio y estamos haciendo la proyección de lo que va para adelante. Entonces, nuestro primer trimestre van a ser los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Se acuerdan que íbamos a trabajar a 4 columnas? Nuestro segundo trimestre va a ser octubre, noviembre y diciembre. Nuestro tercer trimestre es enero, febrero y marzo. Y el cuarto trimestre del ejercicio va a ser abril, mayo y junio. Lo más lógico y lo más rápido sería si coinciden el primer trimestre del año
y la empresa cerrando balance el 31/12. Vamos a ver distintos tipos de ejercicios porque nos va a complicar a la hora, por ejemplo, de este año, de este ejercicio que nos va a tocar, tenemos una inflación estimada para el 2015 y una inflación estimada para el 2016. Entonces, cuando estemos en un mes, vamos a tener que usar la inflación de un mes y cuando estemos en el otro año, la inflación del otro año. Entonces, esto que es, nos dicen, por ejemplo, en la letra cuando vayamos a ver las ventas, nos dicen las ventas mensuales, pero nosotros tenemos que calcular las ventas por trimestre. Y las ventas por trimestre cambian en función de los meses que hay en cada mes y con la proyección de cada mes. Entonces, un primer pantallazo, viendo la letra, acá tenemos el estado de situación patrimonial en la hoja 1, en la hoja 2 tenemos el estado de resultado con ventas por 12 millones, un estado de resultado de 800.000 casi, el tipo de cambio 27,07 al 30 de junio, y ahí vemos que viene como letra lo que supuestamente nos hubiéramos entrevistado con el gerente de ventas. Dice, la política comercial de la empresa ha sido otorgar clientes a 60 días de plazo, manteniéndose también para el ejercicio siguiente. Se proyecta que las ventas son un 75% a crédito y el 25% restante contado. Se ha estimado para el primer semestre vender 25.000 unidades mes. Entonces acá tenemos 25 por mes para el primer semestre, pero es nuestro segundo semestre del 2015, pero es el primer semestre del que estamos proyectando. El precio unitario es de 60 pesos para el primer trimestre y para los siguientes meses se prevé un aumento de precio en función de la inflación. Entonces, para ver lo de la inflación, nos vamos a venir a la carilla 4, donde al final nos dice, y marco acá para que quede pintado. Según la encuesta de inflación del BCU, la proyección de inflación estimada para el 2015 es de 8,90 y para el 2016 del 12%. Se estima que la cotización del dólar tendrá un incremento del 11% para el último semestre, o sea, de junio a diciembre, y para todo el año siguiente, para el 2016, se estima que la devaluación no va a superar el 20%. Entonces nosotros vamos a tomar ese 20% como un valor tope. Entonces, abro el otro archivo que les mandé. Esto fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Presentamos la materia, dimos el marco teórico, ahora estamos en los aspectos metodológicos y estamos tratando de empezar a trabajar con esto de las ventas. Entonces, acá está en la primera hoja, está el estado de situación patrimonial, en la segunda hoja está el estado de resultados y los presupuestos de lo que hubiera sido la entrevista nuestra con el gerente de ventas. Acá vemos el tema de la traducción. Si abrimos el Excel en nuestro esqueleto del Excel, acá vemos que tenemos una hoja de presupuestos y una hoja de flujo de caja. Entonces, nosotros vamos a ir de la letra traduciendo a la hoja de presupuestos y de la hoja de presupuesto vamos a ir poniendo en cada columna los ingresos y los egresos para poder llegar a terminar acá en el saldo final de caja del cuarto trimestre, que va a ser el dato que vamos a necesitar, que hacemos todo esto para tener esto, el final de cada trimestre, con cuánta plata queda la empresa al final de ese trimestre. Entonces, lo más sobresaliente de esto es entender cómo es esto de ir traduciendo. Entonces, lo primero que yo les decía, ubicar a qué fecha termina cada uno de los semestres, cada uno de los trimestres, lo tenemos acá en amarillo, entonces tenemos claramente cuándo termina cada uno de los trimestres. ¿Y qué meses están adentro de cada trimestre? Yo ya se lo di en la letra, pero ustedes cuando agarran un ejercicio, lo primero que deberían de hacer es tabularse para entender qué es lo que va a ir adentro de cada trimestre. Entonces,
primer trimestre, lo que va en cada trimestre. Entonces, este traductorado que decíamos de entender de cómo ir de la letra al presupuesto, del presupuesto al flujo, tenemos que entender esto que estábamos viendo ahora, que es en qué meses van impactando. Cuando digamos que se pagan los aguinaldos, ¿cuándo se van a pagar? En junio y en diciembre. Claro, pero son en el segundo cuatrimestre y en el cuarto cuatrimestre. En el segundo trimestre cae diciembre, pero es el segundo aguinaldo de la empresa. Sin embargo, para los efectos del flujo va a ser el primer aguinaldo que vamos a proyectar. Y en el otro va a caer en el 30 de junio. Y esa es la lógica que tenemos que estar pensando. ¿En qué momento pasan las cosas? Porque nuestras cuatro columnas van a ser esta. Acuérdense que nosotros, por practicidad, hacemos cuatro columnas, pero esto lo podríamos estar haciendo abriendo por mes y tener 12 columnas e ir haciéndolo. De hecho, no estaría mal y podríamos ver muchas más cosas de las que estamos viendo. La técnica de hacer simplemente por trimestre es como para poder tener una visión global y mostrar las mejoras que se pueden hacer. Entonces, lo siguiente es traducir la letra acá en esta especie de resumen de los datos de la letra. Entonces, miren, la letra la traducimos en estos 7 ítems. 25.000 unidades por mes para el primer trimestre, segundo semestre 15% más, el precio del primer trimestre 60, después lo ajustamos por IPC, no tiene el IVA incluido. 25% contado, 75% a crédito a 60 días. Entonces, cuando calculemos las ventas, primero vamos a calcular las cantidades. De las cantidades vamos a calcular el precio lo vamos a ajustar por inflación. Para ajustar el precio por inflación, después le vamos a sumar el IVA. A ese IVA lo vamos a multiplicar por el 25% para las ventas contado y el 75% lo vamos a vender a 60 días. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan cuál era nuestro primer trimestre? Voy un poquito para atrás. Era julio, agosto y septiembre. Sí. Bien. ¿Qué pasa acá? Las ventas de julio, como son a 60 días, las voy a cobrar en septiembre. Las ventas de agosto las voy a cobrar en octubre. Y las ventas de septiembre las voy a cobrar en noviembre. Entonces, hay ventas que las voy a realizar en el primer trimestre, pero las voy a cobrar en el segundo trimestre. Entonces, acá la letra me ayuda y me dice el cobro de los deudores en el mismo trimestre y del trimestre siguiente. Entonces yo acá voy a tener, pinto estas tres celdas para que vean que van a estar jugando. Las dos de abajo deberían dar la sumada de la de arriba. Lo que vendí acá, o lo cobré acá, o lo voy a cobrar acá, porque como es a 60 días, hay un mes que me cae acá y un mes que me cae acá. Si esto fuera 120, esto sería un tercio acá, y acá ¿qué haría? O hago dos tercios, que sería esto dividido 3 meses por 2, o podría decir, como resta, lo que vendí acá y no cobré en el trimestre siguiente, en el mismo trimestre, me queda como saldo para el siguiente trimestre. Yo prefiero hacerlo como resta para no equivocarme y no olvidarme de a veces cuando es por 2 y cuando es por 1. Siempre lo pienso para el trimestre, el mismo trimestre, y lo voy pensando para después. Esto simplemente como para ver qué es la dificultad que vamos a ir haciendo ahora con la letra. Entonces, siguiendo acá con el traductor, la letra me dice esto de la inflación. Entonces, vieron que la inflación me la dan por el valor anual, pero yo tengo que ajustar los precios por trimestre. Entonces, la inflación del 8,9 la tengo que expresar en lo que es trimestral y lo tengo que después expresar en un coeficiente de cuánto sería semestral. Y lo mismo para el 2016. Entonces, primera cosa desde el punto de vista del ejercicio y del esqueleto. Nosotros en el esqueleto de la solución le estamos poniendo los campos que van. Acá no hay trampa.
Yo no les voy a esconder, por ejemplo, este campo para que ustedes se equivoquen o que no lo tengan, no. O acá, donde está acá la inflación, a calcular que no tuvieran el dato o que esto no les pareciera. Si vamos a necesitar en algún momento la mensual, yo ya se le pongo mensual, entonces cuando ustedes calculan la inflación del mes, si la van a utilizar, ya se las dejamos escritas. ¿Se entiende? Si yo no le puse acá la mensual, es porque no la vamos a utilizar. Y si yo le pongo la mensual o la bimensual, es para darles una pista que en algún momento deberían utilizar, porque los datos están para la solución. ¿Ok? Bien. Sí. ¿Quién me recuerda cómo paso una inflación de un año a una inflación de un trimestre o de un semestre? Vieron que la fórmula está ahí, ¿no? Acá dice la celda H12, vengo acá, H12 sería H12. Acá tengo que poner 8,9 y acá tendría que poner 12%. ¿Cómo es la vueltita que hay para poder convertir tasas? ¿Quién se acuerda? Bueno, aunque no se acuerden. Está acá. Es 1 más la tasa y después, porque se acuerdan que los números que son, como son tasas, son menores que 1, si yo les hago el exponencial me quedaría cada vez más chico. Entonces le tengo que sumar 1 para que sea un valor mayor que 1, cosa que cuando lo hagamos multiplicar por sí mismo me quede como coeficiente ya expresado. Vamos a hacerlo. En cada computadora cambia cómo hacer el exponencial. En la mayoría de las máquinas, si ponen el alt que está al lado del espacio 94 y lo sueltan, en el Excel le escribe el gorrito. Yo lo hago acá, miren. Igual, paréntesis, 1 más la tasa de arriba, cierro paréntesis, alt 94, suelto y queda escrito. Y acá puedo poner 0,25 porque es un cuarto de año, o puedo poner 1/4, o podría poner 3/12. Tengo 3 meses y tengo 12 meses. Todo es lo mismo. ¿Cómo puedo verificar que esto está, que esto es que esto es lo mismo que esto? Si multiplico 4 veces este valor por sí mismo, me tendría que dar 8,9. ¿Vemos? Esto por este valor, por este valor, por este valor. ¿Vieron? H13 por H13 por H13 por H13 4 veces me da 1,8,9, que es la tasa que estábamos acá proyectando. ¿Se acordaban de esto? Sí. Bien. Yo no, profe. Hacemos lo mismo. ¿Cómo? Que yo no. Ah, vos no. Bueno. Me vino Ahora, bárbaro. Natalia, contame vos cómo harías acá para hacer ahora la semestral. 1,89, gorrito, ¿y qué pongo acá? Ah, porque son 2 semestres en un A la año. 1,5, a la 6/12 o Sí, 0,5. Es lo mismo. sí, ¿Cómo verifico esto? Esto por sí mismo, 2 por sí veces, porque lo mismo. hacemos al año, 8,9. A veces cuando sabemos mucho, queremos ir más rápido y podríamos haber hecho este valor por sí mismo 2 veces, no debería dar lo mismo y nos da lo mismo. O sea que si yo agarro el anterior y lo multiplico 2 veces, pero ¿saben qué? Mejor siempre ir sobre la inflación base y practicar ahí. Si yo escribo acá 8,9, yo acá pongo F2 ahora. Mira. Yo acá puse H12 y en el de abajo puse H12, 1 más H12. ¿Saben por qué? Porque agarro acá, corro para el costado y ya me hizo la de 12, la del 12%, porque aprovecho que referencié sobre la misma celda cuando corro,
se me actualizó para los dos valores. Entonces, ¿cuánto vale 3 meses de inflación en el 2015? 2,1. ¿Y cuánto vale un trimestre de inflación en el 2016? 2,874. La manera de verificar a golpe de vista, yo hago 8,9 dividido 4, me tendría que dar algo de 2,2. Esto me tiene que dar menos. ¿Se entiende? 12 dividido 4 me tiene que dar 3. Esto me tiene que dar menos. Porque acuérdense que la inflación genera inflación. Cuando yo por eso que multiplicamos 4 veces y me da 8,9. La mitad de 8,9 me da 4,45. Sin embargo, esto me da más chico que eso, ¿vieron? 4,355. Y esta es la primera forma que yo les digo que nos empezamos a corregir. Vamos entendiendo lo que vamos haciendo. Yo les pido que atiendan y después damos tiempo y lo hacen ustedes en sus máquinas, porque en esto se aprende haciendo, no mirando. Y capaz que por... Entonces, lo primero que hacemos es calcular las inflaciones. Ya tenemos los valores. Y miren acá cómo nos queda, cómo serían las fórmulas. Entonces, lo que son campos que están pintados en celeste son datos de letra. Los que son en rojito son operaciones sobre los datos. O sea que no agregamos nada. Y estos de amarillitos son los que hay que ajustar por IPC. Entonces, lo que vamos a utilizar es estos datos que vimos acá, los vamos a llevar al flujo. Y abajo tenemos justamente eso. 75.000, que son 25.000 por mes. El segundo trimestre, 75.000. ¿Por qué? Porque son 3 meses de vuelta de 25.000. Pero en el tercer trimestre, ¿se acuerdan que se vendía un 15% más? Es el segundo dato que está acá. 15% más en el segundo semestre. Entonces yo lo que hago es aumento cada mes un 15%. Me da 86.250. Y el cuarto trimestre es igual al tercer trimestre. Acá hay trampitas y cosas de alertas para prestar atención, porque es donde históricamente nos equivocamos. Vieron que muchas veces vamos a agarrar una celda y la vamos a correr para el costado. Cuando es igual que el anterior, es correcto. Pero si yo, por ejemplo, acá, en el tercer trimestre, 86.250, que es la del trimestre anterior por 1,15, lo corro para el costado, sería como multiplicar de vuelta por el 1,15. Entonces, no. En el cuarto tengo que ir y poner igual que el tercero. ¿Se entiende esto? Ahora después lo vamos a ver en la parte práctica. Pero cuidado cuando agregamos un valor y después lo corremos, que no hagamos el 15% del 15%. La letra dice que todo el segundo semestre aumenta un 15%. Entonces, como no nos dice que es una zafra o nada, nos dice que es parejo, multiplicamos todo el trimestre en particular. Como ven acá, el valor inicial es de 60, en el segundo trimestre es 61. Yo les pregunto, ¿por qué valor habrá multiplicado este 60? De estos que están acá. Estoy en el segundo trimestre del 2015, o sea que es un trimestre del 2015. Entonces acá voy a agarrar la trimestral. 8,9. La trimestral del 2015. Exactamente, 2,01254, que en términos de nuestro Excel se va a llamar H13. La H12 era el 8,9, la de abajo es H13, la de abajo es H14, y al lado tenemos la I13 para la trimestral y 14 para la semestral. Entonces, en el tercer trimestre, justamente nos paramos ahí, agarramos los 61,29, o sea que vamos al valor anterior, ponemos por I13, que es un trimestre de inflación del 2016. Y en el siguiente, volvemos a ajustar el valor del tercer trimestre, o sea, el valor anterior, nuevamente por I13.
porque los aumentos son sobre los aumentos anteriores. Es correcto lo que estamos haciendo. Los 4,5 millones, que es el total de ventas del primer trimestre, es 75.000 por 60. Los 4.596.947 es 75.000 por 61,29. Y así para el costado. Los 990.000 de IVA es el 22% del valor anterior facturado. Y eso sumado nos da 5.940.000. El valor con IVA lo multiplicamos por el 25% y tenemos las ventas contadas, que lo hacemos para los 4 trimestres. Y ese valor total, ¿se acuerdan que yo les dije que en el primer parcial tenemos como cabeza de bolsillo? Nos va a importar la plata que entra y que sale, lo demás no. Bueno, acá es una clara muestra. De todo esto, ¿qué nos estamos llevando? Marcamos en la columna de IVA, que esa columna después la vamos a utilizar para liquidar el IVA. Las ventas contado, este renglón me lo llevo entero como el ingreso de plata contado que me va a entrar. Y después de lo de crédito, ¿qué tengo que hacer? Ver cómo lo cobro. Entonces tengo un trimestre en el mismo trimestre, que es 1.372.500 sobre los 4.117.000, y después en las cobranzas del segundo trimestre tenemos esos 2.745.000, que es la diferencia de lo que vendí y no cobré. ¿Quién me dice de dónde sale estos 2.875.000 que están ahí? Que dicen del trimestre anterior en el primer trimestre. Si miramos en la parte de arriba, en el cuadro nos dice, ese dato surge de la letra, está en el estado de situación patrimonial, en la página 1 de la letra, ¿qué es? Son los deudores por ventas que tenemos en el balance. Vamos para atrás, vamos a la letra, vamos a la hoja 1, y acá tenemos en el activo créditos por venta, Créditos por venta. esto que está acá. ¿Lo vieron? Si Sí. yo, si yo fuera ustedes y me imprimí la letra, cada vez que voy usando un dato del estado de situación patrimonial, de la letra de ventas, voy marcando con flujo. Por ejemplo, acá marcaría estos 2.875.000. Cuando ahora vaya a a la hoja de flujo de caja y ponga la caja, pinto estos 285.000. Cuando vine a las ventas y utilicé todos estos valores de las ventas, que es lo que acabamos de hacer, marco los 75.000, marco los 75%, marco el 15% de las cosas, marco los 60 pesos, marco la inflación, el ajuste del incremento por inflación y marco que no lleva IVA. Entonces, me aseguro que no dejé ningún dato sin utilizar en mi flujo. Bueno, ahora les propongo que yo haga la parte esta de acá y después lo hacen ustedes. ¿Les parece? 25.000 es la venta por mes, por 3. Acá vengo y pongo más el mes anterior. Acá más el anterior por 1.15. Acá más el mes anterior. Lo que les decía de tener cuidado de no hacer esto, porque en vez de 86.250, miren lo que pasa. Me da 99.187, porque dice el 15 del 15. No, acá va más igual que el anterior. El precio era 60 y decíamos que el precio se ajustaba por un mes de inflación, por 3 meses de inflación del 2015. Entonces ahí tenemos los 61.20. Acá tenemos ahora por la inflación del 2016 y acá el anterior por la inflación de un trimestre del 2016. Ahí tenemos los 4 meses. Entonces, ¿ahora qué es? P por Q, multiplicar las cantidades por los precios. Multiplicamos por el IVA, sumamos, y miren, agarro estos 3, que son solo cuentas,
y ya me quedó proyectado. Y acá esto me lo anoto para no olvidarme que esto lo voy a usar para el IVA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a utilizar después para el IVA, me lo marco en rojito para no olvidarme, y los que vaya usando para los flujos lo voy a marcar con otro colorcito. Esto para ser más visuales, pero en realidad no es necesario. El 25% es contado, la diferencia es a crédito. Y acá, como cobramos solamente lo de julio en septiembre, esto dividido 3, si quieren ponemos por 1, y acá hacemos las ventas menos lo que vendí en el trimestre menos lo que ya cobré, es lo que me va a quedar por cobrar. Entonces, esto que está acá lo puedo correr para los meses siguientes porque siempre estoy dividiendo entre 3 lo que está arriba. Esto que está acá lo corro para el costado. Estas dos que estaban referenciadas con lo de arriba, acá pongo el dato de la letra, 2.875.000. Acá sumo, corro para el costado y acá tengo el presupuesto de flujo de caja. Estas ventas contado me las voy a llevar para el flujo de caja. Voy a pintar en celestito. Perdón que pinté las dos. Esta no va. Y esto de acá son las ventas contado. ¿Vendí más? Sí, pero no lo cobré. La plata no me va a entrar. Entonces, como estoy pensando con una cabeza como de bolsillo, digo yo, pero estamos yendo por lo percibido, no por lo devengado. Estos son los flujos que surgen a partir de la venta. Entonces, vieron que yo les dije que acá lo que hicimos fue traducir de la letra a la hoja de presupuesto. Ahora nos falta traducir de la hoja de presupuesto a la hoja de flujos. Entonces, acá, primer trimestre, la caja inicial dijimos que era 285.000. Las ventas contado, pongo más y traigo la primera celda de la primera columna del primer trimestre. Las ventas crédito. Tengo acá las ventas crédito. Acá sumo los dos. Esto lo corro para los 4 trimestres. Esto lo podría poner en celestito para que me quede claro cómo vamos a estar trabajando. Entonces, primera cosa de control. Miren cuánto vamos a tener de ingresos por venta. 24 millones. ¿Se acuerdan cuánto eran las ventas del estado de resultado del año anterior? Yo se los comenté recién cuando miramos el estado de resultado. 12 millones 12 450. millones 452. Entonces, ya de entrada, la letra nos avisa de, che, vamos a vender el doble. Ya se dan cuenta que ya tenemos preguntas para hacer, ¿no? Acá, eh, me anoto mi papel de trabajo, ¿no? Hablar con gerente de ventas, vendemos el doble. O sea, chequear cantidades y precios. En este caso estamos haciendo un solo producto, pero capaz que le entendí mal, capaz que me dijo 25.000 y era 15.000, capaz que hice un 2 como un 1, ¿se entiende? Para Natalia y para Yara, que están por ahí. ¿Qué otras cosas tenemos acá que no vamos a utilizar porque estamos con el primer trimestre, estamos con el criterio de lo percibido, pero con criterio de vengado? En el examen va a haber una orejita más acá que se va a llamar estado de resultado y va a haber una orejita más acá que se va a llamar estado de situación patrimonial, que es lo que nosotros vamos a hacer en el segundo trimestre. Entonces, en el estado de resultado voy a tener las ventas. Entonces, las ventas. Y acá va a estar el costo de lo vendido. Costo de
lo vendido. Y acá voy a tener el margen de contribución. Bien. Imaginemos por un segundito. En este cuadro, ¿dónde yo tengo las ventas? A ver, ¿quién me dice? Del ejercicio. En el ¿Por qué total dijo el de total de ventas. ventas? Bien. Esto acá lo vamos a pintar con amarillo para no complicarnos, pero entonces, este ejercicio, que de alguna manera es un ejercicio 1 del primer parcial, si yo acá pongo el total de ventas, esto sería el valor de acá, vengo acá, ventas, pongo más y me llevaría las ventas de este valor de acá. Si quieren, por un tema de exposición, lo mostramos más lindo ahí. ¿Ah? Entonces, y si estuviera haciendo el estado de situación patrimonial, imaginemos que acá tengo disponibilidades, deudores por venta. Acá estamos en el activo, ¿no? Si yo quisiera saber los deudores por venta, ¿qué tengo que hacer? Miren acá. ¿Se acuerdan que acá qué hacía? Restaba lo que me ha quedado sin cobrar, ¿no? Entonces, si yo acá en vez de correr 2 meses, corro otro trimestre más, acá, esto sería el saldo de deudores por venta del balance del siguiente. Entonces acá tendríamos que más este valor y sería nuestro deudores por venta. Esto sería del estado de resultado y esto lo llevaríamos para estado de situación patrimonial. ¿Se entiende un poco cómo va la lógica? Nosotros ahora estamos complicándola acá, pero más que complicándola, estamos como mostrando cuál es la dificultad de la materia, no es más que esto. El tema es que estamos viendo todo juntos, los meses, las variables, que la inflación, que cómo impacta, y después lo que ya sabemos, la contabilidad. Entonces, y acá estamos yendo por lo percibido. ¿Qué les parece si dejo de compartir y ustedes hacen hasta acá, pero sin la parte de estado de resultados, ¿no? Es decir, solamente la parte de presupuesto y la parte de flujo de caja. Y lo van practicando, damos 10 minutitos y lo hacen. ¿Les parece? Porque si no, van a ver que cuando empiezan a intentarlo hacer es cuando realmente, inclusive pueden hacer preguntas, pueden ir viendo. Para Natalia y para Yara, este es un ejercicio que lo hacen completo y les podría servir para practicar para... Lo que no tendríamos acá sería el cuadro de las amortizaciones para cerrar el balance, el cuadro de bienes de uso, pero bueno, con esa salvedad podríamos hacer casi todo.
Profe, los 86.250 eran los 75.000 por el 2,8, ¿no? Por 1,15. Acordate, las cantidades se ajustan por un dato que nos dijeron que se ajustan. El dos coma Sí, ocho es la sí, inflación del estaba precio. mirando la inflación, sí. Está. Buenísimo. Aprovecho para ir pasando la lista. Natalia Bentancor acá. Bentancur. Erika Vergara, Acá. Alfonsina, No sé si me escuchó, profe. Erika sí. Ah, no, Cabrera, Alfonsino. Ah, Cabrera, no te escuché. Paola, que no. Paola Costa, hay otra Paola. ¿No hay una Paola? ¿O estoy yo mal? Ah, está con el usuario, pero no está. Bien. Si le pueden avisar a Paola que ponga su cámara, si no, pues le vamos a poner la falta. Lucía Hernández, Sí, acá. Patricia Ibáñez, Presente, profe. Neidí o Laura, ¿cómo preferís que te llame? ¿A mí? Neidí Jaime. Ah, no. Patricia, yo. Sí, Patricia Ibáñez, escuché. Lucía Lima, Presente, profe. Tatiana Márquez, Presente. Agustín, Presente. Jorge Luis Naso, Gonzalo Ricci, María Valentina Rodríguez, María Valentina, entonces no está. Jorge Luis Naso, Agustín, Tatiana estaban. Sí, presente. Neidí Laura Jaime, no está. Y Paola Costa, no está. Bien, ¿le está costando? Sí, yo me tranqué, o sea, porque me costó abrir el Excel y cuando usted ya iba por la cuarta, por el cuarto renglón recién abrí y, ta, y ahora no sé cómo seguir. Está. Igual,
fíjense que esto es lo que yo les digo, tienen que empezar a entender que el esqueleto es una guía, es una ayuda, no está hecho para complicar, al revés. El esqueleto del modelo de solución les muestra a cada uno de los renglones cómo lo van haciendo. Entonces, si ven, primero están las cantidades, después están los precios, después está lo que serían las ventas, que sería precio por cantidad, después estaría el IVA, después está el IVA con las ventas con IVA, después es el 25%, después es el 75% de crédito. Hasta ahí llegué. Está. ¿Hasta ahí llegaste? Sí. Está. Entonces, ahora la última parte que nos queda, que esas ventas son cada 60 días. Entonces, ahí arriba tenés ventas de 3 meses, pero nosotros estamos haciendo un flujo de caja que es con la plata que nos entra. Entonces, en el trimestre, ¿cuánta plata nos va a entrar? Un tercio de eso, solamente lo de julio, que lo vamos a cobrar en septiembre, porque las ventas de agosto y de septiembre las vamos a cobrar en octubre y en noviembre. Entonces, esos 4.117.000 lo tenés que dividir entre 3 y lo ponés como ingreso del trimestre. ¿Hasta ahí bien? No se le está escuchando, profe. Perdón, estaba hablando muteado. De los 4.117.500.000, cobramos en el mismo trimestre 1.372.500. La diferencia es lo que va a decir en el renglón de arriba que dice del trimestre anterior, en el segundo trimestre, que sería la resta entre los 4 millones y los 372. Son los 2.745.000. Exacto, pero no lo calculamos. Como ya calculamos para el primer trimestre, lo que hacemos es, en lo del trimestre, del primer trimestre abajo, agarramos esa celda y la corremos para el costado hasta el cuarto trimestre. Y la del trimestre anterior, que lo calculamos para el segundo trimestre, nos ponemos ahí y calculamos hasta el último trimestre. ¿Qué nos va a quedar como diferencia? Que nos quedó el primer huequito vacío, que sería la B23, que es las ventas, la cobranza de las ventas del trimestre anterior. ¿Y dónde tengo lo que me quedó por cobrar del trimestre anterior? Estoy en el primer trimestre de este año. ¿Dónde están las ventas del cuarto trimestre del ejercicio anterior? Lo tengo en el estado de situación patrimonial de la hoja 1 de la letra, en deudores por ¿Viste venta. los 2875? Sí, esto viene de Ah, sí, letra. eso sale del estado, sí, de la letra. Entonces acá, si quieren, podemos poner, acá ponen nota, a ver dónde es que está, formato de la celda, ¿dónde es que ponemos nota? Insertar comentario, pongo dato que viene del estado de situación patrimonial de la hoja 1 de la letra. Yo no estoy compartiendo y estoy escribiendo. Quería mostrarles que podrían haber agregado. Acá, yo lo que hice fue, me paré acá, puse agregar la letra y me puse agregar comentario y puse dato que viene de estación patrimonial de la hoja 1 de la letra. Entonces, cosa que si me estoy acordando, este dato va a venir siempre de la letra. Sigan haciendo.
¿Alguna otra dificultad? Yo ahora, cuando ustedes terminen, voy a borrar todo y lo voy a hacer todo de nuevo para que lo vean de vuelta. ¿Ok? Y tienen como apoyo la PPT esta que les mandé de material de apoyo teórico, que ahí les puse arriba las fórmulas, abajo los valores, como para que no me fallen. Esto tiene que salir adelante, ¿sí? Esto está como para que lo aprendan sí o sí. Y van a ver que dentro de esto lo hacen un par de veces y les lleva 3 minutos. En el flujo de caja tenemos la caja inicial del primer trimestre y en el resto No vamos a tener nada hasta que no hagamos todo el ejercicio, pero está bien. porque la caja del segundo trimestre, el inicio, ¿cuál va a ser? El saldo final del primer trimestre. Todavía no lo tenemos que calcular todo. Sí, sí, ahí va. De hecho, ahora cuando compartan mi pantalla, podríamos dejarlo ya prontito, pararnos en el primer valor y poner, referenciar con el primero. Este, lo interesante de esto que acabamos de hacer, ahora les voy a mostrar algunas cositas para que vean. Cuando yo les digo que les queda, esto nos queda para la vida, nos queda para un cliente que venga con un producto sencillito que está pensando en lanzar, en un amigo que, mirá, quiero vender esto, comprar y vender esto, ya lo vi, me voy a alargar no sé cuánto. Vamos a meternos en ese mundo dentro de un ratito. Bueno, ¿me dicen por dónde van? ¿Terminaron todos? Agustín, bien. No, yo tampoco. ¿Alguno de los que está teniendo dificultades quiere compartir pantalla y vamos? Porque a veces se aprende a veces viendo lo que se está poniendo mal. ¿Quién se anima a compartir su pantalla? La Lucía, ¿cómo viene? No, yo también me tranqué, profe, pero no me ofrezco a compartir pantalla porque me están dando re mal la compu.
Bien, comparto y les muestro algunas cositas de las... Lo importante es, imagínense que hubiéramos ido a hablar con el gerente de ventas y nos dice, ¿sabes qué? Anotaste mal, el precio era 50. Yo acá pongo 50 y miren, ya quedó todo actualizado. Se ajustó por IPC de 50, se me ajustaron los flujos, se me juntó todo el IPC, toda la cobranza, todo ahora, acá en lo que era flujo, en vez de 24 son 20 millones, igual sigue siendo grande, ¿no? Pero ¿entienden la ventaja de tener todo Sí. vinculado? Del Excel, Profe, Sí, sí, acá vuelvo a poner los 60, sí. porque yo copié los números, pero sé que la variación de IPC usted lo había hecho con la fórmula del gorrito. Sí, Me muestra ahí. 8, 9 y 12. 8,9 y 12. Y acá la fórmula es 1 más 8,9, pero referenciado 1 más A ver, H12 exponencial 1 más. entre paréntesis es igual, paréntesis, 1 Que ese más era el H12, alt, paréntesis. el alt, El alt es el que está a la izquierda del espacio. sí, Tenemos dos alt, ese es uno es a la izquierda y el otro es alt grant. Y al ahí 94 era, ¿no? al 94. Cuando soltás el alt, se escribe el 94. Se escribe el gorrito. Y si No, no, tengo que buscar algo. Se ve que mi computadora sí, tenés que no. buscar en Google, Sí, poner en el modelo tal y tal, ¿cómo pongo exponencial? Sí, hoy en clase uno era, no me acuerdo, algo con la I latina. ahí pude, ahí pude. Ya lo encontré. Está. Y el de abajo lo mismo, pero en vez de poner 0,25, que sería lo de acá, ponemos 0,50. Y estos dos los corremos para el costado y ya queda. Era 3 dividido 6. Arriba, 3 12. dividido Sí, 12. Son 3 meses de 12. El 8,9 corresponde a 12 meses. Y yo quiero calcular 3 meses, que es un trimestre, por eso es trimestral. Entonces, esto o lo pongo 0,25, que es un trimestre, el año, un cuarto del año, que puedo poner 1/4, o podría poner 3/12. Todos son lo mismo, ¿no? 3/12, 1/4 y 0,25 es, es el mismo valor. Lo interesante es que vamos supongamos que acá ponemos fuente BCU, ¿no? Se actualiza dentro de unos días la tasa de inflación, pongo 10, acá pongo 8,5 y se me ajustó de vuelta todo. ¿Se dan cuenta que lo bueno de esto es que cuando tenemos todo referenciado, nos queda como un programita para simular escenarios? En vez de 25.000, quiero probar si vendemos 20.000 por mes, con la misma lógica de todo lo que hicimos. Y miren, si estuviéramos acá, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el flujo, todo se estaría cambiando automáticamente. Esto es por trabajarlo de esta manera. Por eso yo les digo, estamos referenciando todo para que nos quede, estoy poniendo todo como estaba. Venimos acá, tenemos de vuelta los 24, 020, 897. La pregunta que tenemos acá es también, ¿no vamos a contratar a más nadie? ¿Vamos a vender el doble? ¿El de entrega va a entregar el doble? ¿El de depósito va a estar entregando todo el... O sea, ¿no vamos a contratar a más nadie? ¿Se dan cuenta que ya acá hay preguntas para hacer, ¿no? ¿Contratamos más gente? ¿Contratamos
Todas preguntas que nos haríamos, ¿no? O que le haríamos al gerente de ventas o a quien sea. Bien. La inflación recién la repasamos. Ahora lo que voy a hacer es borrar todo y lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ah? Bien. Más 25.000 por 3. Acá es el segundo trimestre es igual al primero. El tercero es un 15% más. El cuarto es igual. Acá el precio inicial es de 60. El segundo precio es este por H13, que es 3 meses de inflación del anterior. Acá es más I13, que es un trimestre de inflación del año 2016. Y acá es el anterior por I13. Acá hago precio por cantidad. Precio por cantidad. Acá calculo el IVA y acá sumo estos tres. Los llevo para el costadito. Acá vemos, solo porque lo hicimos para esta cabeza, pero acá vimos que esto eran las ventas del ejercicio. Las ventas para el estado de resultados. Esto lo vamos a usar para la liquidación del IVA. Y la cuarta parte de esto facturado lo cobramos contado. Y el resto es una diferencia que vamos a... Epa, lo puse por en vez de... Por punto 25 y acá menos un tercio se cobra en el mismo trimestre. Acá viene el dato de letra, 2.875.000. Y acá lo que vendí y no cobré en el mismo trimestre, lo voy a cobrar en el trimestre siguiente. Entonces, esto lo corro hasta el cuarto trimestre, esto lo corro hasta el cuarto trimestre, y estos dos lo corro hasta el cuarto trimestre. Esto es lo que va al presupuesto de flujo de caja, y acá sumo, y de la cobranza del trimestre anterior del mismo trimestre tengo Profe, la otra plata que me va a entrar por la cobranza de las ventas crédito. Sí, ¿puede pararse en la celda C23? C23. Sí. Ahí es lo que Las vendí, ventas crédito menos lo del trimestre. lo que vendí a crédito, 4 millones, menos lo que ya cobré. Eso es lo que voy a cobrar en el trimestre siguiente. Y las dos celestitas que dicen flujo de presupuesto, flujo de caja, las tengo que traer para acá. Acá está una y la otra y lo corro para el costado. Lo que decía es que el saldo final de caja va a ser el valor que me queda acá. Imaginemos que esto va a terminar la columna de cada mes ahí. Y lo que me dé acá me va a quedar como, ya lo puedo ir adelantando, ¿no? Ya le puedo decir, mi saldo de acá va a ser el saldo, el inicial del segundo trimestre va a ser la caja del primer trimestre y esto corrido. Cuando lo calcule, ya lo tengo ahí. ¿Se entiende? Hasta acá llevamos 1 hora y 10 de clase de algo que vieron que lo acabo de hacer 2 minutos, 3 minutos. Tengo la práctica, tengo todo. No, soy el profesor, está bien, pero le quiero decir, es práctica. Les aseguro que sé lo mismo que ustedes. Lo que tengo es una práctica de estar trabajando con esto todo el tiempo. Si ustedes practican 3, 4 veces esto, tienen la misma velocidad, la misma capacidad de entenderlo. Si me dicen que ahora lo vamos a ver, ahora volvemos a la letra y miren lo que dice la letra en cuanto a las compras. La empresa trabaja con un margen de contribución del 40%. Se estima mantener en el ejercicio proyectado.
las compras se abonan en promedio a los 90 días. Entonces, todo lo que compré en un trimestre, ¿cuánto voy a pagar en el trimestre? Nada. La totalidad lo voy a pagar en el trimestre siguiente porque lo compro en 90 días. Lo que compro en julio, lo pago en octubre. Lo que pago en agosto, lo pago en noviembre. Lo que pago en septiembre, lo pago en diciembre. O sea que el total de compras va a estar en el otro trimestre. Y en el mismo trimestre me va a dar cero. ¿Entienden eso? No sé cuánto es, pero ya sé que es así. Porque la letra me dice que pago a 90 días. Se dan cuenta que cobro un 25 contado y lo que cobro a crédito a 60 días. Y estoy pagando a 90 días. Eso desde el punto de vista del negocio, ¿está bueno? Sí, sí, Siempre porque cobro antes de lo que pago. Está buenísimo. después, Bien. Entonces, vamos a ver esto. Y lo último que me dice es que el stock mínimo que quiere tener la empresa es de 3 meses de ventas proyectadas. Entonces, vamos a venir a nuestra hoja de flujo y acá tenemos una columna que tiene 15 meses. ¿Por qué tiene 15 meses? Porque la política de la empresa es tener 3 meses de venta proyectada. Entonces necesitamos 3 meses más después de los 12 meses. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esto? El margen de contribución es el 40%. En el estado de situación patrimonial, ¿qué stock tengo de mercadería? ¿Quién me lo dice? bienes de cambio, dice Sí, 2.925.000. 2.925.000. ¿Cuál es el precio del costo? Acá está, hay un dato. La letra me dice que yo De contribución. el 40% tengo de ganancia. Entonces el costo sería el 60, ¿no? 60 Bien. El 60 de 60 sería. de 60. Entonces digo, más 60 por punto 60. Tengo en stock 81.250 productos. 81.250. Entonces, vamos a ponerle colorcito a esto para que nos ayude a... ¿Se acuerdan que las ventas, es lo segundo que viene acá, eran de La, 25.000 por mes? Entonces yo voy a poner este valor para que me quede referenciado, dividido 3 y tengo que los primeros 6 meses son de 25.000. Y esto lo llevo hasta el mes 6. El mes 7 empezaremos a vender un 15% más. Y acá cuidado, porque se acuerdan, si lo llevo así, miren, se volvió exponencial. Sin embargo, esto es, todos los meses son igual que el séptimo. Después que hice el primero, son todos iguales y me voy hasta el mes 15 porque la política de stock va a ser tener 3 meses de stock. Entonces, el saldo del depósito, ¿cuál va a ser? Tenía 81.000, vendí 25.000, ¿cuántas unidades me quedan? Hago esto menos lo que voy a vender. Y la existencia final, ¿qué sería? ¿Cuánto quiero tener? Por política de stock, tengo que tener las ventas del mes 1, del mes 2, la del mes 3 y la del mes 4, que siempre quiero tener 3 meses. Entonces quisiera tener 75.000. ¿Y cuántas tengo? 56.000. Necesito 18.750. Estas serían las necesidades de compra del ejercicio. Entonces, estas 3 columnas las copio hasta la columna 12 y me va a dar las necesidades de compra de cada ejercicio. ¿Qué me falta ajustar? Que el saldo inicial del mes 2 va a ser lo que yo quiero tener al final del mes 1, que son estos 75.000. Esto lo corro para los 12 meses y acá tengo las necesidades de compra del ejercicio. Lo vamos a poner en amarillo. Pero como estamos trabajando por trimestres, las necesidades de compra las vamos a calcular por trimestre. Entonces me paro en el mes 3 y hago la del mes 3
la del mes 2 y la del mes 1. Y estas necesidades la pego en el mes 6, en el mes 9, en el mes 12, y ahí tengo las necesidades de compra de cada trimestre. ¿Me siguieron? ¿Hasta acá? ¿Son muchas cuentas? Sí. Como compramos, como estamos haciendo un flujo de fondos trimestral, yo acá tengo que poner en el mes 3 las necesidades de compra del mes 1, del mes 2 y del mes 3. En el mes 6 tengo que comprar lo que quiero tener, lo que necesito comprar en el mes 4, mes 5 y mes 6. Entonces, ahora me vengo de vuelta a la tablita acá y pongo necesidades de compra. ¿Cuánto necesito comprar? Para el primer trimestre, me vengo acá y me traigo el primer trimestre. Para el segundo trimestre, bajo y me traigo la del segundo trimestre. Para el tercer trimestre, me traigo la del tercer trimestre. Y para el cuarto trimestre, me traigo la del cuarto trimestre. En lo que refiere a los precios, ¿se acuerdan que recién dijimos que era el 60% del costo? Y que se ajustaba por IPC. Y yo arriba tengo los precios ajustados por IPC. Entonces, si hago el 60% de lo de arriba y lo corro para el costado, ya me queda todo ajustado por IPC porque ajusté los precios. Y acá devolvemos lo mismo de arriba. Precio por cantidades. Estas cantidades por este precio, a esto le calculo el IVA, acá sumo el IVA, perdón, 0,22. Estos tres los corro para el costado. Esto me toca acordar que lo voy a utilizar para calcular el IVA, compras. Esto lo pinto de rojito para no olvidarme. Y en el mismo trimestre, ¿cuánto cobro? 0. Y en el trimestre, esto menos este 0. Porque cobra 90 días. Y este dato vendría del estado de situación patrimonial de los proveedores. ¿Cuánto es? 1.400.000. 457,146. 146. Entonces, esto lo corremos para los 4, esto lo corremos para los 4, sumo, y esto es lo que me llevo al presupuesto de flujo de caja. Entonces, lo pinto en celestito, como voy pintando todo lo que voy llevando para el presupuesto de flujo de caja. Y acá, en proveedores, pongo más, me llevo el del primer mes y después corro acá para el costado. Miren esto. Sumo el total de proveedores. Me da 12 millones. ¿Cuánto era el costo de lo vendido el año pasado? ¿El costo de los bienes? Sí, el costo de lo vendido. Casi 6 millones. Sí, ¿Sí? 5.900.000. Claro. Entonces, miren, vamos a cobrarle vamos a comprarle más del doble. Tenemos que ir acá, anotaciones, ¿no? Como mejoras. ¿Qué podemos ir? Podemos pensar en el proveedor. Preguntas. ¿Nos puedes hacer un descuento por cantidad? Te voy a comprar el doble. Imaginemos que nos da un descuento del 5%. Miren, esto por 0,95 sería el precio, pero vamos a hacerlo por 0,5 que sería el descuento. 616.000 pesos.
Ya con esta idea nos pagamos los honorarios nuestros. ¿Se dan cuenta? Acá hay $15.000 de ahorro. Como ellos están comprando siempre, no se dan cuenta. La otra cosa que tenemos que hablar con el proveedor es, recién vimos, el saldo de deudores era de 1.457.000. En el próximo ejercicio va a ser de 4.095.000, que es este valor de acá. ¿Nos aguantará que le debamos $100.000? ¿Se entiende? Esto iría acá en el pasivo. Acá vendríamos y llevaríamos esto de acá, ¿no? Llevaríamos este valor de acá. Y acá en los deudores hubiéramos llevado hoy esto de acá, que no lo llevamos. Y acá en la caja, el saldo final de la caja, esto de acá, va a ir ahí. ¿Se entiende cómo se va armando? Bien. Entonces acá hay que preguntar de los descuentos, hay que averiguar si nos va a aceptar el incremento de saldo. Inclusive, ¿saben qué? ¿Vieron que estamos aumentando el stock? Yo buscaría ver si, porque miren el stock, estábamos teniendo 81.000, 75.000 y después pasamos a 86.000. El depósito sale plata al alquiler, hay que cuidarlo, hay robos, no sé, esta política de stock capaz que es excesiva, capaz que teniendo 2 meses sería suficiente. Entonces, hay cosas que hay para revisar. Bien, los gastos fijos de administración y ventas, sin incluir los sueldos ni las depreciaciones, se estiman en 90.000 mensuales para el primer trimestre y para los siguientes se ajusta por inflación. Todos los gastos se pagan a mes vencido, o sea, los 30 días de que se incurren, y el 90% de ellos está grabado por IVA. Entonces, esto, ¿qué me va diciendo? 90.000 por 3. Esto acá se ajusta por inflación. ¿Se acuerdan que era? Por H13, porque sería un trimestre. Esto sería por I13, que son 3 meses de inflación del año 2016. Y esto de vuelta por I13. El IVA es del 90%, entonces tengo que hacer esto por 0,9 por 0,22. Esto es porque hay veces que, no sé, los impuestos de puerta o hay cosas que se compraron sin factura. Hay un estimado de que no todo lo compramos con IVA, entonces para calcular el IVA hacemos nuestra estimación y esto va a ir para el presupuesto de IVA. Esto lo marco de vuelta en rojito, así no me lo olvido. Sumo las cantidades con el IVA. Del trimestre anterior me va a salir de la letra, pero del trimestre me dicen que pago mes vencido. Entonces estos son dividido 3 por 2 y acá lo que gasté menos lo que ya pagué. Esto lo corremos los 4 trimestres. Esto lo corremos los 3 trimestres. Esto corremos la suma para los 4 trimestres y me falta acá el dato, cuentas apagado. sí, del estado de situación patrimonial, el pasivo, ¿De cuánto está 123.829. pagado? Sí. Bien, sumamos. Y acá tengo para el presupuesto de flujo de caja. Vengo al presupuesto de flujo de caja. El pago. Me llevo la primera columna. Copio el resto.
Y miren, acá en la columna esta de total de gastos operativos, ingresos operativos, voy a empezar a sumar, a hacer como una suma de lo que vamos gastando en cada trimestre. Así como arriba teníamos el total de compras, acá voy teniendo el total de ventas. Y miren esto. Del total de los 24 millones, acá ya vengo gastando 13 y ahora voy a calcular los sueldos. Entonces, como ven, cuando empezábamos la letra le decíamos, esto siempre empezamos con una lógica de ir primero por la caja y viendo las ventas de la plata que va a entrar. Ahora tenemos que ver lo que es el ajuste de sueldos para entender cómo, qué fue lo que pasó en los incrementos salariales anteriores, y la letra nos va a ir ordenando y nos va a decir que todo componente salarial, ajuste salarial, tiene tres componentes. El ajuste que está proyectado, después la diferencia en el ajuste anterior entre lo que estimamos y lo que fue la realidad, hay que ajustar ese valor. Y tercero, cuando nos dicen que hay recuperación salarial del tanto por ciento. Entonces, vamos a ver en la letra, y hoy llegamos hasta acá. Nos dicen que los sueldos son 175.000 y se prevén incrementos salariales de acuerdo al laudo del Consejo de Salarios respectivo. Los aumentos van a ser el 1 de julio, es decir, el primer día de este ejercicio nuestro, y el 1 de enero, es decir, el tercer trimestre. El incremento anterior, que fue en enero del 2015, se tomó como inflación el 3,09 como variación semestral. Los aumentos serán equivalentes a la variación de IPC proyectado con el semestre posterior, más un ajuste por la variación del IPC proyectado con el anterior, más una recuperación del salario real del 1,5 para el aumento de julio y del 1,20 para el 1 de enero. Entonces, con estos datos nos están diciendo que acá va a ser 1 más el 1,5% de recuperación salarial. Y acá va a ser 1 más 1,2 para el segundo. Esto es el tercer componente, ¿vieron? El que decía de recuperación salarial. Como son datos, no hay que hacer cuentas, es facilísimo. Ya tengo acá estos dos valores, el 1,5 y el 1,2%. Tengo que venir a la letra porque en la página 4 me va a decir cuánto se tomó de inflación para el aumento anterior. Y nos dicen, por último se informa que la variación del IPC para el año 2014 fue de 8,26. Y la variación real de IPC en enero-junio de 2015 fue de 3,67. Entonces, en el aumento anterior, acá se utilizó 3,67. Pero el aumento que le... Perdón. El aumento fue de 3,67. Sin embargo, esto lo vamos a poner acá como real. Sin embargo, le habíamos dado 3,09, ¿se acuerdan? Esto fue lo que habíamos proyectado y esto fue lo que fue el aumento real. Imaginen que hubieran sido los sueldos de ustedes. Decimos, no importa, es poca plata. Solo fue 3,67 menos 3,09. Ese 0,58 no me lo pagues. Nadie lo diría, ¿no, verdad? Es 0,58, lo quiero. Bueno, esto hay que incluirlo. Entonces, la proyectada para el 2015. ¿Dónde yo tengo una estimación de la inflación proyectada para el 2015? En el IVA arriba del 8,9, ¿se acuerdan? H14. Vengo acá arriba, tengo en H14 6 meses de inflación del 2015. Y para el otro aumento, ¿qué tengo? 6 meses de inflación del 2016. Hasta que no haya otro dato de inflación, mi mejor estimación son estos dos valores. Y acá sería 1 más lo real menos lo que habíamos proyectado en el ajuste anterior. Y esto lo voy a poner como índice para que nos quede expresado de la misma manera si lo entendemos. Entonces, siempre es
1 más la inflación, 1 más la variación, 1 más el aumento. ¿Por qué? Porque como son valores por debajo, chiquitos, por debajo de 1, son porcentuales, el ajuste va a ser la multiplicación de estos tres. O sea que es esto por esto por esto. El aumento es del 6,5%. Y acá, ¿cuál sería la variación del segundo trimestre? El real del año que viene. ¿Cómo lo voy a saber? Para mí el real es este. Y el estimado es este mismo. Entonces, siempre en el segundo ajuste no podemos tener variación. Porque si tuviera una mejor variación, lo pondría acá. ¿Se dan cuenta? Si yo, esto tiene que ver con lo que pasó en este trimestre. Acá voy a poner dos colorcitos así los vemos. Esto tiene que ver con esto. Y yo tengo un dato real porque tengo una realidad que pasó el primer semestre del 2015. Acá no tengo variación. Lo que estoy estimando y la realidad y lo que estoy proyectando es lo mismo. Entonces nunca voy a tener ajuste acá. Y acá es de vuelta a multiplicar los tres. Corro para el costado. Acá justo un 6,5 y acá justo un 7,1. Producto de que la inflación estimada es mayor. Entonces, los sueldos acá eran 175.000. ¿Acá qué es? Estos 175.000 por el aumento, me quedan 186.000 y acá tengo este aumento por el 7,1. O sea que los sueldos van a tener esta evolución. Entonces, los sueldos de julio, de agosto, septiembre van a ser como estos, que son los de julio, por 3. Los de agosto, los de septiembre, octubre y noviembre van a ser iguales que estos, porque son 3 meses de julio. El 1 de enero vuelven a subir los sueldos, o sea que voy a tomar los sueldos de enero por 3. Y abril, mayo y junio van a ser estos sueldos. El 1 de julio del año 2016 va a volver un aumento. Lo podría calcular porque tengo este valor, pero me quedan fuera de lo que yo estoy proyectando, no lo calculo. ¿Se dan cuenta que yo acá podría haber calculado acá otro mes y acá podría ser este valor, acá 1, acá podría decir que no tiene aumento porque todavía no tengo el dato y usaría esto. Este dato no lo vamos a hacer porque en realidad no tenemos, queda por fuera. ¿Ah? Bien. Los aportes serían esto por los aportes que están acá. Tenemos la tabla de aportes, lo fijamos con F4, así multiplicamos todos los de arriba por el mismo valor. Acá que tengo el valor del aguinaldo. ¿Cómo calculamos el aguinaldo? ¿Quién me dice? Los. Debería ser, a ver, el de junio El de es de junio, que es 175, más es este por de, 5. sí, porque es de diciembre a mayo, y ahí estaría enero, Exactamente. Y este dio 12. divididos. Y en el cuarto trimestre, que es el valor de junio, ¿cómo calculamos? Haríamos el valor de diciembre, que sería como uno de estos, más 5 meses, como los que son de enero, y todo Divididos. dio 12. Y estos aportes van por No los aportes llevan de aguinaldo, el no cinco por llevan ciento exactamente. Entonces ahí multiplicamos por esto y tenemos. ¿Y qué nos queda para calcular? El salario vacacional. Vamos a ver la letra. La letra nos dice, en la hoja 3 arriba, las cargas sociales se deben incluir el 1,7. Esto yo ya lo había incluido, pero si a veces que se lo doy en blanco para que ustedes vengan acá y pongan 1,7 y se ajuste el valor. Las remuneraciones se abonan de entre los 10
10 días del mes siguiente, o sea que para nosotros es mes vencido, ¿se dan cuenta? Mes siguiente, 10 días, pero es el mes siguiente. Los aguinaldos se abonan en las fechas establecidas y las licencias se otorgan a todo el personal en enero. Entonces, para el salario vacacional, me paro en el tercer trimestre, que es enero, y hago el sueldo de enero dividido 30 por 20 por 1 menos los aportes líquidos. Entonces, ahí tengo los valores. Entonces, sumo los 5 rubros y ahí tengo el total de salarios, que si tuviéramos el cálculo por el estado de resultado, esto sería los salarios y cargas sociales. Pero ¿esto cómo se paga? Miren, estos dos se pagan a mes vencido y estos se pagan en el mismo mes, porque el salario vacacional lo tengo que pagar antes que se vayan de vacaciones y el aguinaldo en el mismo mes. Entonces, acá tengo que hacer lo siguiente. Lo que es verde, lo sumo, cierro paréntesis, dividido 3 más 2. Y después, si hubiera una de estas partidas, por el 100%. Entonces, esto lo calculo para acá y acá hago una resta de lo que se devengó versus lo que pagué. Entonces, acá, ¿qué me falta ver? Del estado de situación patrimonial en el pasivo, ¿cuántos sueldos tengo sin pagar y qué aportes? Y me dice que tengo 175.000 y 25.070. Sumo estos dos y tengo lo que va al presupuesto de flujo de caja por los sueldos. Entonces acá vengo el primer mes. Miren, ya de los 24 gastamos 16,5. ¿Se dan cuenta que se va achicando la plata, no? Y miren todo lo que nos queda para abajo. Bueno, estamos 22,39. La clase que viene, Esto lo puede mandar al mail, sí, se lo voy a porque mandar. la segunda parte fue muy rápido y tal, me tengo que sentar y analizarlo y hacerlo sola. Sí, voy a borrar estas cosas que agregué que eran simplemente como para mostrarles que esto podemos ir trabajando, pero no es parte de la solución. Lo mismo que esto cuando poníamos acá, contratamos a alguien, esta es la pregunta que haríamos acá, ¿no? En los sueldos. Acá, si acá me contestan que hay que contratar a alguien, tengo que venir a ajustar acá. O sea que esta pregunta vale para acá y valdría para acá. Si me dicen que van a ajustar a alguien, tendría que calcular cuánto va a ser el sueldo nominal de esa persona y acá a los 175.000 le agregaría el volumen de sueldos que tendría que ajustar. Y estos valores son nominales, porque acuérdense que no importa si se lo pagamos a la persona. Viste que acá calculamos solo los patronales, los personales no nos importan porque se lo pagamos al empleado o se lo pagamos al BPS, pero lo pagamos todo el mes, no hicimos el cálculo de eso. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Es plata que se va a ir, punto. No nos complicamos lo que es a uno o al otro. Bien, entonces acá pongo guardar como, al 180325 y se los mando en un ratito. ¿Ok? Muchas Gracias, gracias, profe. Fuimos más rápido, pero quédense tranquilos que la clase que viene lo que hacemos es volver a hacerlo todo. Porque lo que les digo
en la manera de aprender y de resolverlo. Y la otra clase, vamos a intentar hacer todo el ejercicio en la misma clase. Bien. ¿Ah? Genial, ¿Así? profe, genial. Ok, tenga piedad de nosotros, profe, que somos principiantes en esto. No, pero vieron que, o sea, lo hice yo, lo hicieron ustedes, lo volví a hacer yo. Este, es práctica. Es práctica y yo les insisto, no sé si vieron que estamos dejando todo referenciado. El día de mañana proyectamos un balance, proyectamos todos los resultados, estamos haciendo todo, hacemos el flujo de caja y lo hicimos todo con un Excel que lo hicimos en una hora. Profe, el parcial va a ser en Excel, ¿no? Sí. ¿Y El podemos usar teórico de nuestras verdadero o falso también va en computadoras? el Excel. ¿Eh? ¿Podemos usar nuestras computadoras o tenemos Sí. que...? Ah, Siempre, porque más que siempre. nada por las fórmulas y eso, que a veces es distinto En los eso teclados. somos, en eso siempre le damos importancia a eso mismo. Practiquen en la máquina que van a trabajar. Si no tienen máquina para llevar el parcial, vayan un día a la UDE, fíjense cómo son las máquinas y traten de trabajar en una parecida. Bien, Y si profe. no, Bárbaro. prepárense para estar buscando en ese momento. Sepan cómo son las cosas y cómo No, se porque mueven. lleva tiempo, entonces... Sí, pero en realidad lo único que van a tener que averiguar es cómo se llama una fórmula, que es Mucha para el cálculo diferencia. de los préstamos y nada más. Bueno, bien. Bueno, Hasta luego. Chao, Gracias. hasta chao, profe, luego. gracias. Profe, chao, chao.